Martes 28 de enero de 2025 llega el momento de repasar los números y las caras del día de hoy. Vamos con el primero de los dos números. 5 años hacía que los dos países más poblados del planeta no estaban conectados por vía aérea. 5 años sin vuelos de China a India, de India a China, y por primera vez en estos 5 años hubo un acuerdo por el cual se reanudan los vuelos directos entre estas dos grandes potencias que tienen una historia de mucho enfrentamiento, que tienen disputas territoriales no resueltas, sobre todo en la zona de la cordillera del Himalaya, y que eso está un poco detrás de lo que había pasado hace 5 años, cuando se conjuga la pandemia que obviamente interrumpió todos los vuelos internacionales, pero además un conflicto en junio de 2020, cuando en esa frontera hubo un enfrentamiento muy fuerte con palos y piedras, en donde 20 soldados indios murieron, 4 soldados chinos murieron. Por ahí te preguntarás por qué te digo con palos y piedras, como soldados peleando con palos y piedras. Bueno, una de las características de esta frontera es que justamente no pueden estar armados los guardias fronterizos que están de un lado y del otro, porque, bueno, para prevenir lo que podría ser un desastre, que sería una guerra entre dos potencias nucleares como son China e India. Después de mucho entonces trabajo diplomático, hubo visitas de los respectivos cancilleres, se termina acordando volver a que haya vuelos justamente directos entre China e India, después de 5 años. Segundo número del día. Esto es impresionante. 6 elecciones locales, de nivel estatal y de nivel nacional en total, participó, votó, eligió un candidato, un hombre que no tenía la ciudadanía estadounidense y que había ingresado de forma irregular en el país y que nunca tuvo estatus regular. El hombre es un inmigrante británico que después de estar más de 2 décadas en los Estados Unidos, viviendo la mayor parte del tiempo en Florida, fue justamente detenido y, para asombro de muchos, se comprobó lo siguiente, que primero él había logrado obtener una licencia de conducir falsificando documentos. En Estados Unidos es bastante sencillo tener una licencia de conducir, más que en otros países que por ahí hay controles más estrictos. Él falsifica una partida de nacimiento de estadounidense a pesar de que él era británico. Y con esa licencia de conducir empieza a conseguir un montón de cosas. Y él se registra como votante independiente, iba y votaba. Este caso pone en el centro del debate en los Estados Unidos la enorme lasitud que existe respecto de los controles para que las personas que votan sean efectivamente ciudadanos estadounidenses. Algo que está muy en debate, porque los republicanos dicen que los demócratas no quieren que haya controles para, obviamente, hacer fraude. Ese es parte del discurso y del relato de Donald Trump para justificar su derrota con Biden en 2020. Ahora, es cierto que en nombre de no andar persiguiendo a la gente, en muchos estados demócratas, hay incluso menos controles que en Florida, en muchos estados demócratas ni siquiera te piden ninguna identificación para votar. Así como lo escuchás, es muy llamativo, es algo que no sucede en ningún lugar del mundo y que hace que el sistema sea obviamente vulnerable a trampas. Desde ya que hacer un fraude masivo a partir de eso es muy complicado logísticamente. Estamos hablando de una democracia de más de 150 millones de votantes, que son los que participan en las elecciones. Pero igual es una irregularidad. De hecho, Trump dijo cuando estuvo en estos días en Los Ángeles a propósito de los incendios: yo le voy a dar ayuda a California, pero antes tienen que volver a establecer la obligatoriedad de presentar el documento para ir a votar. Bueno, pasamos a las caras del día, ¿les parece? Primera, Miloš Vučević renunció. El primer ministro de Serbia, Miloš Vučević, por eso es uno de los rostros de hoy. Esto en el marco de una serie de protestas muy importantes que se vienen produciendo desde hace varias semanas, pero que terminan ahora llevándose puesto al primer ministro. ¿Qué pasó con Miloš Vučević? ¿Qué pasó en Serbia? Primero vamos a ir viendo algunas imágenes porque son realmente impresionantes de lo que han sido estas manifestaciones masivas. Vos fíjate lo que es esto: autopistas
completamente llenas. Esto es principalmente Belgrado, la capital del país. Realmente son impactantes las imágenes que se estuvieron registrando allí. Y aquí lo que tenés que tener en cuenta es, entre otras cosas, que el desencadenante fue un incidente, un accidente en una estación de trenes de Belgrado, donde se derrumba, se cae un techo que había sido construido recientemente y mueren 15 personas como consecuencia de ese incidente. ¿Qué es lo que dicen muchos estudiantes que estuvieron motorizando estas protestas? Mirá lo que son las imágenes aéreas. Mejor un poquito. Mirá lo que es esto. Impresionante. Bueno, lo que dicen muchos estudiantes, muchos opositores es: acá hubo una corrupción brutal. Hubo contratos con empresas chinas para que hicieran 2 veces, porque en 2 oportunidades distintas hicieron remodelaciones sobre esa estación. Nunca se hicieron los controles, nunca se puso en materiales y en seguridad la plata que se terminó invirtiendo, y por eso se termina causando este desastre. Hubo personas arrestadas, pero la liberación de un funcionario en días pasados fue lo que terminó desencadenando estas protestas que se llevan al primer ministro Vučić del poder en Serbia. Pasamos a el segundo rostro del día. José Daniel Ferrer, el principal o uno de los principales líderes, emblemas de la resistencia cubana a la dictadura que hoy comandan Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. ¿Por qué José Daniel Ferrer? Porque después de haber estado preso durante 5 años, desde 2019, había salido en libertad hace 2 semanas. Esta liberación se había producido en el marco de un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, por el cual Cuba liberaba a 500 prisioneros. Iba a decir rehenes, porque son en definitiva rehenes, porque son prisioneros de una dictadura por el solo hecho de expresar visiones diferentes. Y a cambio, la administración Biden, en sus últimos días en la Casa Blanca, quitaba a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, algo que sabemos que es una mentira, porque Cuba patrocina el terrorismo y lo hace en toda América Latina. Claro, Donald Trump llega, revoca esa decisión, Cuba vuelve a la lista y en ese contexto recibe José Daniel Ferrer una notificación diciéndole que se va a tener que presentar hoy y que probablemente si no lo hace termina arrestado. Quiero que escuches el audio que difundió José Daniel Ferrer ante el mundo para que se sepa lo que está pasando con él y lo que está pasando con la oposición en Cuba. Hace aproximadamente media hora, 2 oficiales de la PNR, de la Policía Nacional, se personaron acá en la sede de la Unión Patriótica de Cuba, en mi vivienda en Altamira, Santiago de Cuba, para citarme oficialmente para mañana a las 9 de la mañana antes un juez de ejecución. Esto no hay que ser adivino para saber que se trata de amenazas de que voy a volver a prisión si no paro, si no dejo mi activismo político y social a favor de la libertad de nuestro pueblo y del bienestar de todos los cubanos. Que se ahorren esas amenazas. No voy a asistir ante ningún juez de ejecución. Nunca he cometido delito alguno y cuantas veces me han encarcelado es por defender los derechos humanos de mi pueblo. Que se ahorren las amenazas y si me van a regresar a prisión, a esos antros de maldad y terror donde mueren los presos políticos, donde mueren presos comunes, donde la situación que vive la población penal en general es muy parecida a la de un campo de concentración, deben de tener muy presente que por la libertad y el bienestar de mi nación estoy dispuesto no solo a ir a prisión, sino también a dar la vida.